Esta es la ciudad de Homs en Siria, la que fue la capital de la oposición durante la guerra civil. Y aquí está este reloj importante, que si ven bien ahí arriba hay dos flechas, una que va para Damasco y otra que va para Alepo. Alepo, otra ciudad importante que fue tomada también durante la guerra civil. La vamos a ir a conocer más adelante en este mismo video. Importantísimo este reloj porque esto divide la ciudad en dos, el norte, el sur, el oeste y el este allá de frente. En el oeste estaban las fuerzas armadas del gobierno y en el este los grupos armados de los rebeldes, y se armó aquí una balacera. Después de tanta balacera, tanques, misiles y granadas, quedó así la ciudad de Homs, casi que completamente devastada. Sean bienvenidos a la ciudad de Homs. Vamos a ver qué fue lo poco que quedó después de semejante conflicto. Tal vez muchos de nosotros no estamos familiarizados con lo que está pasando en Siria, o lo que ha venido pasando por las últimas décadas en este país. Siria se ha convertido en el punto central de múltiples tensiones y conflictos en el Medio Oriente, sumándole a eso una devastadora guerra civil que ha llevado al país a tener complicadas relaciones internacionales. Para meterles un poquito de contexto, Siria es un país que se independiza de Francia en 1946 y desde entonces ha vivido varios golpes de Estado y algunos cambios de liderazgo político. Uno de los más representativos es el del señor Hafez al-Assad, quien tomó el poder en 1970 y gobernó el país hasta el día de su muerte 30 años más tarde. Pero justo después de su muerte, quien tomó la silla del poder fue nada más y nada menos que su hijo, el señor Bashar al-Assad, quien asumió el gobierno de Siria desde el 2000 hasta hoy en día. Se puede decir entonces que este país lleva más de 50 años con prácticamente el mismo gobernante. Uno de los acontecimientos más importantes en Siria fue su guerra civil en el 2011, cuando múltiples protestas pacíficas salieron a marchar en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Unas protestas y manifestaciones que fueron reprimidas violentamente, lo que ocasionó un conflicto armado que involucró a diversas fracciones, no solo el gobierno sirio, sino grupos rebeldes, opositores del gobierno, milicias kurdas y organizaciones armadas ilegales como el Estado del ISIS. Pero no solo eso, aquí también hay intervención internacional. Rusia e Irán apoyando al régimen de Bashar al-Assad por un lado, mientras que Estados Unidos, Turquía y otros países han apoyado diferentes grupos de rebeldes y de kurdos para que sigan luchando en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Esta guerra también ha llevado al desplazamiento de millones de personas, una crisis humanitaria masiva, millones de desplazados internos y refugiados que han huido a otros países. Homs no lucía así hace unos años, y al ser el epicentro de una revolución contra el gobierno que ha fracasado año tras año, el resultado es una ciudad completamente destruida que hemos venido a investigar en el video de hoy para saber qué fue lo poco que quedó de ella. Por aquí dando la vuelta en la antigua ciudad de Homs encontramos el mercado, que es todo este mercado donde el techo es nuevo, hermano, porque pues ha sido restaurado, ¿no? Esto quedó completamente destruido, todo eso fue destruido durante la ocupación y ahí pues hemos ido restaurando poco a poco la vaina. El techo pues no tiene más de 2 años, pero el comercio resurgió. Una vez ya se tranquilizaron las cosas por aquí, volvió la gente a sus negocios y a sus vidas cotidianas. Esto es como la feria del brasier y solo cucos, porque todo lo que venden por aquí es puro brasier y cucos. Para la dama, la copa B y todo el resto de copas necesarias. Todos estos son solo brasieres de aquí para allá. Ropa interior femenina y los cucos. Las carteras de Louis Vuitton, solo que a una fracción del precio. Y a pesar de que ha sido restaurado, pues en sus muros, por aquí por detrás, esos son solo fachadas porque son puras ventanas de aquí como para la ventilación, como para el aire y todo. Pero es una muestra de la restauración de la ciudad como tal, ¿no? Esto es solo un ejemplo de todo lo que vamos a ver en nuestro recorrido sirio. Cómo llamar la atención en Siria. Ande por el mercado de la feria del brasier y solo cucos con una camarita en la mano y todo el mundo se queda mirando, hermano. Debe ser muy raro para esta gente que venga alguien que no es de aquí a filmar sus calzones, su ropa, sus mercados, su vaina, ¿no? Aquí el turismo en Siria es casi que inexistente. Y lo que les decía anteriormente, sí, el mercado está pues reconstruido y toda la vaina y vuelve la acción y todo, pero usted sale un momentico y pues ya ve la realidad de lo que tuvo que vivir esta gente. No les puedo negar, sí, se siente un ambiente, pues no sé si posguerra o
o todavía, ¿no? Porque todo eso abandonado, destruido, ahí no vive nadie. Muchos edificios pendientes de un hilito ahí, el pedazo de concreto, y son cuadras y cuadras y cuadras de edificios así como este, ¿verdad? O como este, o como el de allá al fondo que vamos a ver ahorita. Así mismo, pues no quedan casi habitantes, ¿no? Vea eso como quedó esta ciudad. Les voy a mostrar un poco cómo fue el antes y cómo está siendo el después del conflicto armado en Siria, para que se den cuenta qué es lo que pasa con esos países que entran en semejantes situaciones políticas tan complicadas. Pero el humano es persistente. Somos un animal que se adapta rápidamente a las situaciones de la vida y la gente se rebusca. Guerra o no guerra, la gente se rebusca porque el diario vivir, el estómago, el hambre, el sueño y las necesidades no perdonan. Sobre todo en un país como este, que la gente está acostumbrada a guerrearla. Es muy normal que un sirio tenga 2 o 3 trabajos, sobre todo si ese sirio trabaja con entidades del gobierno. Las entidades del gobierno aquí, pues los salarios son podridos. El típico lugar donde un salario no pasa de $20 al mes. Le toca a usted guerrearla y rebuscarse como sea o salir a otros países buscando una mejor calidad de vida, ¿no? Eso pasa en muchos países del mundo, pero vaya usted a imaginar que tan lejos de la casa, en el Medio Oriente también hay lugares que les pasa lo mismo. Allá está nuestro presidente sirio, véalo, Bashar al-Assad. Su cara en todas las esquinas del territorio que han recuperado ya los sirios, ¿no? Aquí vemos cómo poco a poco se va reconstruyendo la calle, la ciudad. Todo esto es nuevo prácticamente. Estamos caminando sobre un nuevo acceso peatonal que nos lleva a lo que quiero ir a ver allá. ¿Qué carajos es ese edificio gigante? Yo se los digo con conocimiento de causa, porque yo recorrí casi que toda Ucrania durante la guerra del año pasado, si no estoy mal. Esto se ve peor realmente. Hay muchos lugares de Ucrania que están igual o peor que este, ¿no? Pero yo no creo que haya visitado en Ucrania un lugar que se viera así de devastado. Realmente esta guerra que lleva años es algo devastador de ver. Es algo increíble y el sentimiento es tremendo. Nada más mire esta foto alrededor. Todos los edificios que tengo alrededor de mí en este justo instante. Eso está abandonado y destruido completamente. Esto es Siria, amigos míos. Esta es la guerra. Vamos a tratar de llegar hasta esa esquina de ahí, a ver si el tráfico lo permite. Latino que se respete sabe atravesar calle en Siria. Vea, así metiéndosele de frente a los buses, a las bicicletas. Esto es un día normal. En la capital estamos justo enfrente de este monumento, 2 grandes brazos que levantan esta cúpula, que arriba tiene la bandera como el techo que le da albergue a lo que sería la casa de los sirios con el escudo ahí del país. Estos son los mártires de la ciudad de Homs que han dado su vida por la patria. Y aquí por detrás de mí el edificio que llamaba mucho mi atención, todo esto era un centro comercial. Tiene todo. Un regalo para mí. Muchas gracias. Vea. Estaba mirando uno de los buses y el señor me regaló este billete de 100. Me dijo bienvenido a Siria. Y por nada, me regaló el billete y ya con dinero en mano. Ahora sí, es la bienvenida oficial a este país. Aquí está la realidad del asunto. Si se dan cuenta, por detrás del comercio, pues todo esto está inhabitado, destruido, pendiente así de un hilito. Y pues las calles aquí alrededor, la gente pone sus negocios para el diario vivir. How are you? Good, how are you? Sura. ¿De qué? Sura. ¿Foto? Foto. Sí, ¿de quién con quién? El señor quiere que le tome una foto. Venga, le tomamos la foto. ¿Listo? Vea. Sí. Bueno, gracias. Es increíble el calor humano del pueblo árabe en general. No solo en Siria, sino en general. Todos los negocios pues alrededor de lo que en algún momento estuvo en ruinas, que sigue estando, ¿no? Pero la gente poco a poco va poniendo sus galletas, su comida, su vaina. La vida debe continuar. Vean esta fotografía. Esto es alucinante de ver. La cámara no le hace justicia para nada a lo que presencio yo delante de mis ojos. La destrucción, pero completa, cuando hay un grupo de personas que no está de acuerdo con otro grupo de personas. Ese es el resultado. Aquí estamos entrando en la parte antigua de esta ciudad siria, que fue la parte de la ciudad oriental, donde estuvieron los grupos de rebeldes contra gobierno, ¿no? Y pues acá se dieron muy duro, señoras y señores. Y pues es por razones como estas, donde antes estaba su hogar y que ya es un hueco gris, solitario, por razones como estas que este país ha sufrido uno de los grandes éxodos de la historia, ¿no? Porque si usted vivía allá y ahora su hogar luce así,
le toca buscar refugio en otro lugar, ¿no? Miren esta ciudad, la guerra civil de Siria, una completa realidad. Y la gente pues no tiene otra sino seguir viviendo sus vidas. Esta ciudad se convirtió en el epicentro de la revolución antigobierno sirio. Al estar ocupada por tantos años, aquí se reunían todos los rebeldes para sus operativos alrededor del país. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Resulta que en las elecciones de esa época hubo varias protestas que se consideraron internacionalmente como protestas pacíficas. La respuesta del gobierno sirio fue atacar a la población civil con armas químicas. Eso produjo mucho malestar ante el pueblo, ante el país, pero también ante los ojos internacionales. Hubo cientos de miles de muertos, más que todo, población civil. Por eso mismo se armaron estos grupos de rebeldes. Dijeron, no nos vamos a dejar matar en manos del gobierno, se armaron y alzaron su voz en contra de él. Y como eso causó tanta conmoción internacional, pues recibieron apoyo de muchos países. Los rebeldes recibieron apoyo de los turcos, inclusive de Estados Unidos, de Francia, de Qatar. Y ahí es cuando el gobierno de Siria dijo, uy, esta gente se nos está armando y ahora ¿qué vamos a hacer? Buscar apoyo internacional también. El apoyo que recibieron los sirios en ese entonces fue por parte de los rusos y de los iraníes. Y esto que tengo por detrás de mí es un escenario de guerra sin precedentes, amigos. Miren esto, increíble. Todo esto está devastado. Hasta luego. Y la gente saluda y sonríe, no, esto es alucinante. Y pues mientras tanto el gobierno sirio estaba concentrado en los rebeldes en su guerra civil, pues hay un grupo muy famoso llamado la Al-Qaeda que aprovecha el papayazo, toma fuerza, y de ahí también sale un grupo llamado el ISIS. En inglés se dice ISIS, en español sería el ISIS. Ellos aprovechan también para agarrar fuerza porque el gobierno aquí está embolatado en otros asuntos y van y empiezan a tomar otras ciudades del país, como la ciudad del video anterior que vimos, en Palmira, donde el ISIS hizo de las suyas y empezaron a agarrar ciudades de Siria, grupos de aquí, grupos de allá, ejército de aquí, ejército de allá, y se volvió un chicharrón completo para el gobierno de este país. Y entre tantas ruinas vemos a la mezquita restaurada, claramente, ¿no? Vamos a ir a ver cómo está por dentro. Qué loco se ve, ¿no? Un edificio que está nuevo, restaurado, bien hecho, limpiecito y todo, pues al lado de todo lo que hemos visto en este recorrido. Pero resulta que ahí no acaba la historia. Aquí también hay una gente llamada los kurdos que quieren su propio país llamado Kurdistán. Y ellos están ubicados en el norte, en las fronteras de este país, ¿no? Así que los kurdos se pusieron a hablar con los Estados Unidos y arman alianzas para acabar el ISIS o el ISIS. En esa época llega un señor llamado Donald Trump al poder de los Estados Unidos y de una mandó misiles contra las bases aéreas sirias. Una intervención de los Estados Unidos directa en territorio sirio. Pero no solo ellos. Aquí también intervinieron los rusos, trayendo aviones y lanzando misiles directamente a todos estos edificios para acabar con los rebeldes y los movimientos antigobierno de Siria. Así que Siria es un país que hoy en día sigue elaborando sus fronteras a punta de bala y a punta de guerra. Bueno, vamos a ingresar a la mezquita, ya llegamos, para que se den cuenta cómo está este templo religioso de los musulmanes. Pero antes de ingresar, quiero mostrarles también una iglesia cristiana que tiene una historia muy interesante. Vamos primero a ella y luego volvemos acá. Y sí, esta ciudad fue casi que destruida completamente. Hay algunos barrios que no fueron destruidos tanto, otros que en su totalidad. Y algunos templos que fueron afectados, pero que hoy en día han sido restablecidos por su importancia, ¿no? Como esta iglesia, que es la iglesia de la Virgen María. Aquí hay un par de historias muy importantes que cuentan la trayectoria del pueblo sirio desde hace milenios atrás. Venga, les muestro de qué estamos hablando. Es muy especial uno entrar a una iglesia cristiana en esta época, ya que pues no siempre fue legal, digamos, ¿no? En esta misma iglesia podemos encontrar unos túneles de hace más de 2000 años donde los cristianos se veían obligados a practicar su religión bajo la oscuridad, bajo tierra en la oscuridad. Justo unos años después de Cristo, la sociedad pagana, los romanos, los judíos, tenían prohibido el cristianismo y los cristianos entonces construían esta especie de túneles que los llevaba a su templo sagrado. Esto de aquí es una iglesia cristiana que tiene alrededor de 2000 años de antigüedad, para que los cristianos en esa época pudieran venir a practicar su religión a escondidas, porque donde los pillaran practicando el cristianismo, usted sabe cómo era en esa época. Bueno, y aparentemente en esta época también. Y vea estos túneles como son, bien estrechos, bien
escondidos, ¿no? Después de varios años, por allá se firma un decreto, el decreto de Milán, y ese decreto deja a los cristianos practicar su religión por fin en paz. Pero no solo eso, sino que le permite a los cristianos construir ya por ley templos religiosos cristianos en la tierra sagrada. Esa iglesia que acabamos de visitar aquí abajo, en las cuevas, pues fue construida como en el año 50 después de Cristo, tiene ya casi 2000 años. Y esta donde estamos en este momento es la fase 3 de esa misma iglesia. Esta ya fue construida como en el 1800, ¿no? El cristianismo empieza a tomar ya una posición importante en esta región del mundo. Cuando tomaron y ocuparon la ciudad de Homs, ni siquiera la iglesia se salvó. Y aquí tenemos este retrato de la Virgen María que está completamente roto, fracturado, y así mismo lo enmarcaron. Ya esta iglesia la recuperaron, ya la remodelaron, pero de los techos y todo estaba vuelto nada porque la ocupación fue total. Esta iglesia es muy reconocida porque aquí se dice que está un cinturón de la Virgen María y el cinturón está allá, en esta especie de altar, en esta especie de santuario que es nuevo, ¿no? Esto lo hicieron hace 2 años. Se dice que tiene alrededor de casi 70 centímetros de largo y véalo aquí, dentro de esta especie de vitrina, lo que está así como encerradito, así como un aro. Es el cinturón delgado, que lo han puesto en varias pruebas a nivel científico para ver cuántos años tiene, materiales, técnicas de construcción del tejido. Y los resultados dicen que, según lo que vieron, sí más o menos tiene un poquito más de 2000 años, ¿no? O sea que por la época sí podría encajar en la historia de la Virgen. Y sin duda alguna, pues un elemento muy importante para los creyentes de esta religión. Ese cinturón lo encontraron escondido bajo el altar de la tercera etapa de esta misma iglesia, con una carta del curita de aquel entonces diciendo: aquí está el secreto que llevamos todos los curas llevando año tras año, década tras década, centenario tras centenario. Y qué interesante que aquí está la parte más alta de la iglesia cristiana y por aquí sobresale la parte más alta de una mezquita que hay justo por detrás, ¿no? Así como lo vimos en el Líbano, religiones opuestas conviviendo en los mismos barrios de estos países. Listo, después de ese recorrido, entonces estén preparados para conocer la mezquita del lugar. Vamos a ver qué tal. Sí, esta mezquita está restaurada, pero en sus muros se ven las marcas de bala, vea. Aquí todo esto son marcas de bala que han tapado ya, pero si se dan cuenta hay muchos huecos en las paredes. Estos huecos, todos estos huecos son bala. Y al ingresar nos vamos a dar cuenta de que ahí les falta todavía trabajo, están en esas. La mezquita todavía está en reconstrucción, ¿no? Ahí escuchan el ruido, están haciendo un pedazo, pero todavía falta construir un poco. Este es un santuario donde se tienen los restos de una persona que fue compañero de aventuras del profeta Mohammed, o el profeta Mahoma, en árabe, en español, la misma persona. Y realmente huele a nuevo, esa lámpara es nueva. Esto es una de las 8 cúpulas, una mezquita inspirada en la arquitectura otomana, inspirada en la gran mezquita que se encuentra allá en Istambul. Y aquí tenemos el nicho, que es esto de aquí, el nicho, apuntando siempre la dirección de la Meca. Ahí están reparando todavía pedazos, ¿no? Todo esto es la mezquita. Primero la mezquita y después el resto de la ciudad. Qué raro se ve un templo que ya casi que en perfecto estado, casi ya van para allá, rodeado de tanta destrucción, ¿no? Pero bueno, amigos, esto es Homs. Esta fue su historia. Vamos a movernos unos kilómetros más para el norte hasta una ciudad que está casi que fronteriza con Turquía, la ciudad de Alepo, para que conozcamos no solo el testimonio de Homs, sino el testimonio de otras ciudades sirias. Salimos de Homs, atravesando por sus carreteras muchos de los pueblos hoy en día inexistentes. Bienvenidos a la ciudad de Alepo, donde vamos a conocer no solo la ciudad, no solo qué pasó aquí, sino también un poco de su historia, empezando por el pico más alto de la ciudad, este castillo, el cual también, juzgando por las apariencias, ha recibido sus golpes, así como los alrededores del mismo, porque la ciudad de Alepo también fue afectada fuertemente durante la guerra civil, por las mismas razones que Homs. Mostrarles cosas así de destruidas sería repetitivo, y repetitivo sería mostrarles como este edificio o ese, una vez más multiplicado a la potencia 1000, 10.000, infinito por allá. Esta es la entrada al castillo. Vamos a ver de qué se trata este lugar. La bandera de Siria nos espera por allá. Estamos a punto de entrar al castillo. Aquí hay varias capas arqueológicas, se han construido años
año tras año tras año, pero hay indicios de templos de los arameos, de inclusive hasta 3000 años antes de Cristo. Aquí ya había templos religiosos y encima de ellos se van construyendo, se va construyendo, se va construyendo hasta que nos dejaron este castillo también. Estamos entrando al castillo ya, ¿no? Está la puerta principal, caminando por este puente en lo que antes pues había agua, ¿no? Esto era una de las cintas de protección que usaban en los castillos, ¿no? Rodeándolo así, con piedra, la primera muralla, agua, la segunda muralla y ahí para adelante el resto de controles en esta gran fortaleza que ha servido como escenario para escribir aquí el paso de todas las civilizaciones que han atravesado este país. Entrando por aquí por el castillo nos espera una gran puerta que es esta gigante puerta en piedra. Encima de ella tenemos 4 dragones, si se dan cuenta esta es la cabeza de uno, 2, 3 y 4. Por ende, esta es la puerta de los 4 dragones, símbolo de sabiduría y fuerza. Estamos en Asia, aquí la cercanía comercial con la India, con la China, donde los dragones juegan un papel súper importante. Y esta gran puerta, si se fijan, allá arriba hay unos huecos grandes. Por aquí, esos huecos eran hechos especialmente para que cuando viniera el enemigo, desde dentro del castillo les pudieran lanzar aceite caliente aquí a la puerta, como una forma de defenderse. Y si eso no era suficiente, desde esta rendija les tiraban flechas. Hoy en día, con solo comprar un tiquete, usted ya puede entrar. Todas las puertas tienen su simbología, ¿no? Allá arriba tenemos unos leones, siendo esta la puerta de los leones, que es un símbolo de los Ayubi, el estado Ayubi también de Sal Aladino. Y hoy en día, pues, encontramos más bien, como en todos los rincones de este país, la foto de Bashar al-Assad como el nuevo rey de este castillo. ¿Será el mensaje que recibimos aquí en la entrada? Es posible que ese sea el mensaje que nos quieren enviar. Estamos dentro del castillo y pues esto más que un castillo es una ciudad amurallada, ¿no? Aquí teníamos una sección para el barrio de los trabajadores de la clase media baja y también una sección para la familia real, los dueños pues de todo esto aquí, la clase alta. Tenía su propio acueducto, sus propios estanques de agua, aquí dentro tenía su propia cárcel y pues todo lo que necesitaban en esa ciudad para sobrevivir. Este hueco de aquí es un pozo de agua, todavía tiene agua por debajo, pero vea, a ver si se escucha. Más de 100 metros, sí escucharon todos los golpes que dio hasta tocar el agua. De pronto se escucha, de pronto no. Pero es una vaina bien profunda, compadre. Yo no quiero saber ni siquiera cómo luce eso allá abajo. Vea desde aquí arriba cómo se ve el pozo. Voy a intentar, a ver si no le pego a ningún muro. 1, 2 y... Allá se escuchó una piedrita dura cayendo como sus buenos 5 a 6 segundos, ¿no? Ese era el pozo de la ciudad que funcionaba con esta vieja y oxidada polea. Esto era un palacio dentro del castillo, ¿no? Estamos en el barrio fino del lugar y esta era una sala de recepción. Si se dan cuenta, aquí en el piso hay una estrella, que es la estrella de 8 puntos de Saladino, del estado Ayubi. Y no más de que el piso tenga esa estrella ya nos da exactamente un momento exacto en la línea de tiempo de la historia de este lugar. Esta de aquí era la entrada a los baños de la realeza, ¿no? De la familia real. Entonces esto es como una especie de recepción que tiene estos huecos. En esos huecos usted llegaba después de un viaje largo y ponía aquí sus pertenencias, ¿no? Lo que tuviera puesto, su ropita, su vaina, la dejaba aquí para ya entrar con una toalla a la sección de los baños. En la sección de los baños que queda por acá. La sección de los baños tiene varios temas interesantes. Uno de ellos son las entradas, lo cual nos indica la altura promedio de la gente en esa época. Y estos son los baños, amigos míos. Los baños eran públicos, pero esta es la sección de los baños para la gente real, ¿no? Usted sabe. Aquí nos encontramos el primero y allá encontramos el resto de los baños. Acá hay otro baño, si se dan cuenta. Inclusive, cada uno de los baños tiene una temperatura diferente. Este que está completamente aislado es distinto que estos que tienen aquí una ventilación natural con la misma estrella de 8 puntas, diciéndonos que esto también fue durante el estado de la lluvia. Lo interesante es que estos son los baños. Vea, un baño aquí, otro baño allá, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Y estas son las tuberías originales en cerámica. Véalas. La de arriba para el agua caliente, la de abajo para el agua fría. Y aquí la especie de tina donde usted llenaba el agua como quisiera para bañarse. El pueblo tenía sus baños también para el pueblo. Estos eran los baños para la realeza. No es de que usted tuviera en su casa una ducha y un baño, no señor. Los baños era un tema público. Si usted quería bañarse tenía que venir a un sitio de estos
tomar ahí su baño y seguir con su vida. Otro lugar importantísimo dentro del castillo es esto, la sala del trono. Vean este lugar gigante, tan amplio, y esos techos altos. Todo esto de aquí es hecho en incrustaciones de madera, pintada por artesanos de la época, en el siglo XII. El trono normalmente se ubicaba enfrente de una gran ventana, y cuando más luz recibía, es aquí cuando el duro recibía las visitas, para que la luz le pegara en la cara a la persona que entrara y así no pudieran ver bien su cara, como una muestra de poder, de intimidación, ¿no? Una vaina mística. Y desde aquí vistas a toda la ciudad. El señor tiene aquí visión casi que 360 de todo lo que pasa en su ciudad. Va a estar en la juega, ¿no? La presencia del enemigo, la vaina. Pero me llama mucho la atención son los detalles de los techos. También hechecito cada cosita. Está súper bonito el lugar. Este castillo es tan interesante que tiene aquí su propia mezquita. Estoy en el interior de ella, donde hay un árbol en todo el centro de la placita principal, pues de aquí se ve la torre de la mezquita que ha sido dañada por los terremotos, ahí se le ven las grietas, y aquí está la mezquita como tal. Hay algunas habitaciones donde la gente venía a reposar, a descansar y aprender sobre el Corán, y aquí tenemos el nicho. Ya saben qué es el nicho, lo hemos visto en varios videos de esta saga de Siria. Es este espacio sagrado. Allá en Colombia, en Bogotá, hay mezquitas. Va y vea y verá, eche un ojito, ahí está el nicho, quiere decir que esto apunta hacia donde queda la Meca. En estas épocas del estado Ayubi, el estado Ayubi era netamente militar, por eso no se encuentran tantas decoraciones alrededor. Esto era así como lo ven, pálido. No es como en la era de los romanos y de los griegos, que era otro tipo de civilización, de un auge cultural, donde se hacía la escultura, donde se hacía la pintura. Desde este mirador en el castillo podemos apreciar bastante bien vistas 360 de la ciudad de Alepo, una de las ciudades también muy afectadas en esta guerra civil siria. Como se dan cuenta, ¿no? Una fotografía habla más que 1000 palabras. Todos esos edificios destrozados que se ven a la distancia. Esta ciudad pues tiene la frontera con Turquía, como les mencioné anteriormente. Un camino muy importante, no solo para el comercio, para la economía, sino por cuestiones militares. Aquí se instalaron también las fuerzas antigobierno sirio, tomando un lado de la ciudad y sobre todo tomando ese acceso y esa salida hacia Turquía. Pero se han llegado a algunas negociaciones con el gobierno y con entidades internacionales para que no se atraviesen esas fronteras, se respete el gobierno con los grupos rebeldes y así dejen de matarse tanto. El gobierno de Bashar al-Assad logró reconquistar la salida de aquí de Alepo hacia Turquía, que era lo que más le interesaba sobre todo de esta ciudad. Y hoy en día el gobierno sirio pues recuperó el territorio. ¿Habrá gente que está contenta con eso? Seguramente. ¿Habrá gente que no está contenta con eso? Seguramente. Estas cuestiones de la guerra siempre tienden a que la gente se vaya por un bando o por el otro, y siempre la persona va a tener sus razones para estar o de un lado o de otro. Ser imparcial en este tipo de cosas es muy difícil, y por eso les digo, si ustedes quieren entender bien el conflicto por estas tierras, hagan su propia investigación. Yo aquí les muestro lo que veo, lo que entiendo, lo que conozco, lo que me dicen unos, lo que me dicen otros, lo que yo también investigo por mi parte. Pero si quisiéramos hablar bien de lo que pasa aquí, esto sería un video de 15 años, de 15 horas, de eterno. Hay mucha información. Por ahora, pues esta es la realidad que vive el pueblo sirio. A mí me hubiera gustado hablar con sirios para ver qué opinan, a ver cómo están, pero no me ha sido posible. Es imposible hablar con ellos, no solo por la barrera del idioma, sino porque las calles también están muy vigiladas. No solo hay militares, sino que hay policía civil, guardia civil, seguridad, que si lo ven a uno más o menos interactuando y metiendo las narices donde no le importa, le llegan a preguntarle vainas. Es imposible hablar con el pueblo. La única vez que tuve una interacción con un sirio fue cuando me monté en una moto y me llevó por allá, y eso fue porque nos escapamos y me llevó y listo, y ni siquiera hablamos. La otra interacción fue con una familia en la cual me sirvieron unos alimentos, una comida, pero con ellos no hablé ni una sola palabra, no se habló de temas de nada. Una interacción social bastante rara. Y porque estos viajes a estos países, hacerlos solo es demasiado complicado. Toca hacerlos con un guía local de aquí. Y por protección de ese guía, pues tampoco puedo andar hablando con sirios que me cuenten las realidades de qué piensan sobre su gobierno o no. Porque donde digan alguna opinión que no sea conveniente, pueden buscar al guía y se puede meter en problemas. Así que también por seguridad de él hay que respetar y pues dejar que la gente de Siria encuentre otros medios para hablar y comunicar lo que siente. Pero esta aventura debe continuar. Tenemos aún algunos rincones de este país que debemos visitar. Un pueblo que no descansa de sufrir tragedias, afortunados y desafortunados al mismo tiempo, simplemente por el hecho de nacer en esta tierra.